Darío Gastón Badaraco tenía 31 años y estaba preso, detenido, esperando el juicio oral. El principal acusado por la muerte, por el femicidio de Araceli Fulles, y fue asesinado. Ahí lo veíamos en imágenes. El 7 de abril fue quemado con agua hirviendo por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, donde estaba preso. La causa que investigó el crimen de Araceli ya fue elevada a juicio, pero todavía no tiene fecha. Y ahora murió el único detenido que tenía el caso, acusado de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y también por femicidio. Este hombre tenía el 60% del cuerpo quemado. Murió el sábado a la noche en el hospital de Olavarría, después de este ataque, por cierto, bastante extraño. Sí, Badaraco fue agredido por dos compañeros de celda del pabellón 10 de Sierra Chica. Se trata de Rodrigo Manuel Campos Verón y Silvio Andrés Galeano Martínez. Lo golpearon, lo patearon y le tiraron agua hirviendo sobre el rostro, tórax, abdomen, región inguinal y también en las piernas. Los agresores dijeron que el motivo del ataque fue porque son problemas de presos y los teníamos que arreglar así. Claro, pero hay muchas dudas, porque uno se pregunta cómo esos dos presos que definen este problema y que así se tenía que arreglar, tenían tanta cantidad de agua hirviendo para tirársela encima y terminar matándolo por las quemaduras que recibió. Hay una versión que están investigando, la pista sobre un posible homicidio por encargo. Hubo un inspector de vigilancia que escuchó los gritos, los golpes en la celda donde estaba Badaraco. Cuando llegó vio que Campos y Galeano, estos dos presos, lo estaban pateando, lo estaban golpeando y le habían tirado agua hirviendo. Ahí intervino junto a otros agentes del servicio penitenciario. Había sido detenido Badaraco hace 2 años. Dicen que tenía una conducta ejemplar en el penal y ahora es muy sospechosa su muerte. ¿Qué dicen en la familia de Araceli? Un equipo de Somos Noticias estuvo hablando con el papá de Araceli, que pide justicia, que creen que no es el único responsable del asesinato, del femicidio de su hija. Recordemos que el cuerpo de Araceli apareció en el fondo de la casa de Badaraco cuando un perro, a través de su olfato, pudo seguir la pista, el rastro de ella. Pero esta mañana Horacio Telias estuvo hablando con el papá de Araceli, que esto nos decía sobre la muerte del principal sospechoso del crimen de su hija. ¿Cómo están ustedes como familia y cómo tomaron esta noticia de la muerte de Badaraco en prisión? Y la tomamos con sorpresa, pero bueno, esto no era nada raro de esperarse. Como esto viene todo complicado desde el principio, era sabido que acá va a haber más muertes. ¿No cree que fue por una pelea entre internos? Es sospechoso, es bastante sospechoso, no. Yo creo que acá hay otras cosas. Hay otras cosas que desde el vamos, que Badaraco, yo no creo que haya sido él el que haya matado a Araceli. Que a él le hicieron hacer cargo, sí. Con esto habrán pensado, muerto el perro, terminado la rabia. Era claro, lo dije siempre, que antes de llegar al juicio iban a pasar cosas así. No de esta magnitud, pero hay mucha gente que sabe y tiene miedo. ¿A quién le tiene el miedo? Al dueño del corralón, a la gente del dueño del corralón. Incluso hubo una persona que dijo, yo a él no le tengo miedo, a la plata de él le tengo miedo. ¿Por qué usted acusa o cree, digamos, que podría ser el dueño del corralón y qué implicancia, qué participación tuvo en el crimen de su hija? Es el único que tiene capacidad para hacer todo lo que se hizo, para utilizar a esta gente. La movida que hicieron de principio entre él y los hermanos del policía, yo creo que el policía supo todo de principio cómo eran las cosas. ¿Por qué ocultó a los hermanos durante 17 días? No, esto se trató de esconder todo. Después lo que han declarado es todo una cinta grabada que vuelven a repetir siempre lo mismo y bueno, y ahí se van viendo cosas que no están coincidiendo. ¿El cuerpo de Araceli usted cree que fue enterrado en el fondo de la casa de Badaraco justamente para culparlo a él? Y sí, si anteriormente habían pasado un rastrillaje con los perros no había nada, después trasladaron el cuerpo. Araceli, lo que se supone es que la han matado
en el corralón. ¿Cómo califica usted el accionar de la justicia? Y recién ahora están tomando conciencia y están trabajando con ganas. Anteriormente no. ¿Cree que lo que pasó con Badaraco va a complicar, digamos, la investigación o lo que falta? Todavía hay 8 imputados que están en libertad. Yo creo que es muy probable que traten de descartar con el muerto. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Nos sentimos mal porque nosotros no queremos que muera más nadie, lo que queremos es que paguen lo que hicieron las cosas. Nosotros no arruinaron la vida ya nos arruinaron la vida, nos condenaron a una perpetua, sin juicio y sin nada, solo matándola. Y no queremos que muera gente, queremos que paguen como tienen que pagar. Bueno, ahí estaba el testimonio del papá de Araceli diciendo: nosotros ya nos mataron en vida, ¿no? Cuando te matan una hija, y cuántas veces escuchamos estas historias, y lo que resulta inexplicable es cómo lo matan estando preso, en este lenguaje de los presos. Teníamos una pelea con él y por eso había que saldarla, decían claro. Los dos presos que compartían la celda, que lo mataron tirándole agua hirviendo, y la sospecha de la familia que dicen: ahora con la muerte de Badaraco van a querer cerrar ahí la investigación, cuando hay otros sospechosos y todavía no se sabe bien a dónde la mataron a Araceli. Pero quien estuvo trabajando este caso desde primera hora del día es Horacio Telias, nuestro compañero que estuvo con el papá de Araceli. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano, Barbie. Y eso sí, una familia destrozada que, como tantas otras familias víctimas de hechos tremendos como el que le tocó sufrir a Araceli, tienen que lidiar entre el dolor y la búsqueda de justicia, porque desde un primer momento ellos no estuvieron conformes con el accionar de la justicia. Y vaya si tienen razones para pensar y para sentir eso. Por ejemplo, donde encontraron a Araceli enterrada, que fue en la casa de quien estaba detenido, estamos hablando de Darío Badaraco, la policía ya había rastrillado. Badaraco había declarado ante el fiscal como testigo 3 veces antes de que lo detuvieran. Me acuerdo de ser una de las sospechas más grandes que había en la investigación que además tiene a policías separados de la causa, porque uno de ellos desviaba la investigación porque los hermanos de este policía habrían participado también al menos del encubrimiento del femicidio de Araceli, ¿no? Claro, estamos hablando de Jonathan y Emanuel Ábalos. El hermano de ellos, otro de los hermanos Ábalos, era policía y fue uno de los 3 policías, como bien vos decías, separados de su cargo por entorpecer, por desviar la investigación. Claro. Pero ahora se abre el interrogante. Si querés, ahora te voy a describir lo tremendo, lo macabro y lamentablemente lo naturalizado que están este tipo de hechos dentro de las cárceles argentinas. Pero el papá hoy decía: ¿qué va a pasar ahora? Lo decía ante cámara y quizás fuera de cámara más crudamente. Ahora no sabemos qué hacer, porque claro, era Darío Badaraco la esperanza de ellos para que dijera realmente cómo habían sido las cosas, porque ellos nunca creyeron en la hipótesis de que él solo había asesinado a Araceli. Ellos siempre creyeron que fue el dueño del corralón de materiales, en donde siempre se sospechó que allí violaron y estrangularon con un lazo a Araceli para luego después enterrarla en el fondo de la casa de Badaraco, en la localidad de José León Suárez, y todo bajo la mirada, todo bajo la complicidad del dueño del corralón. Estamos hablando de Carlos Damián Casals. Es más, la mamá de Araceli muchas veces, en muchas declaraciones, había dicho que lo había escuchado a un amigo de Badaraco decir que él se había echado la culpa porque si no el dueño del corralón iba a matarle a toda su familia. Por eso nunca estuvieron conformes con la investigación y realmente uno que siguió el caso encontró muchos puntos oscuros, muchos puntos en donde, bueno, había más dudas que certezas, ¿no? Por eso toma peso, Horacio, esta hipótesis de un homicidio por encargo, ¿no? Claro, que habría sido justamente por el poder económico que tiene esta persona. Porque claro, estas peleas, como decíamos, lamentablemente, este tipo de hechos salvajes dentro de las cárceles están naturalizados. De hecho, el fiscal Moyano, que ya les tomó declaración a Rodrigo Emanuel Campos Verón y a Silvio Andrés Galeano Martínez, quienes asesinaron a Darío Badaraco, ellos le dijeron: son problemas entre presos y los problemas entre presos siempre
se arreglan así. Terrible. Esto ocurrió el 7 de abril pasado. Badaraco murió este sábado pasado a raíz de las quemaduras del 60% de su cuerpo, pero el 7 de abril en el pabellón 10 del penal de máxima seguridad de Sierra Chica, él protagonizó una pelea con estos dos presos que lo molieron a golpes y le tiraron una olla con agua hirviendo, lo que le provocó quemaduras en la cara, en el tórax, en la región inguinal, en las piernas, y finalmente murió por una septicemia, una infección generalizada, en el hospital de la localidad de Olavarría. Y ahora se abre la pregunta, ahora se abre la incógnita. ¿Qué va a pasar con el caso? ¿Quién va, digamos, a dónde va ¿A dónde va a ir la responsabilidad de, por ejemplo, de las 7 personas que están acusadas de ser cómplices del crimen, pero que esperan el juicio en libertad? Un juicio que ya tiene, digamos, elevación, que ya tiene calidad, digamos, está elevada la causa para que sea juicio, pero no hay fecha. No hay fecha cierta, claro. Se creía en realidad que podía ser este año o a principio del año que viene, porque como estaban dadas las cosas, bueno, Darío Badaraco, el principal sospechoso de haber sido el autor material del crimen, y estos 7 cómplices que están acusados de ser justamente coautores del hecho. Hablamos del hermano de Darío Badaraco, Hernán Badaraco. Horacio, vamos a repasar esa placa para entender quiénes son las otras personas que también están sospechadas de participar del crimen del femicidio de Araceli. Vamos a compartir esa placa y los vamos nombrando y repasando quiénes son. El único detenido era Darío Badaraco, ¿no? Hay 8 imputados que esperan el juicio en libertad. Uno es Hernán Badaraco, el hermano de Darío, Marcelo Escobedo, Carlos Damián Casals, que es el dueño del galpón donde sospechan que mataron a Araceli. ¿Ese es el dueño? Un camión, exactamente, un camión que estaba dentro del corralón de materiales en el partido de San Martín, y fue dentro de ese camión que la violaron más de 2 hombres, luego la estrangularon con un lazo, allí la mataron y luego la enterraron en el fondo de la casa de Darío Badaraco. Después aparecen los hermanos Ábalos, Jonathan y Manuel, que los nombramos anteriormente. Mirá las vinculaciones, ¿no? Son los que tenían un hermano en la policía, que era el que se encargaba de desviar la investigación, que fue separado de la fuerza. Junto a otros 2 efectivos que también fueron separados. Claro. Hugo Cabañas, Daniel Alanis y Marcos Ibarra. Todos están acusados de ser cómplices del femicidio de Araceli, y ahora la sospecha de la familia, que dicen con la muerte de Badaraco, de Darío Badaraco, creen que con esto van a cerrar la investigación y que va a terminar ahí, ¿no? Por lo menos esto es lo que sospecha la familia. Exactamente. ¿Y cuál es la esperanza que tiene? ¿Quién recae la esperanza de la familia para que hable y cuente, según ellos, todo lo que realmente sucedió? En Hernán Badaraco, el hermano de Darío, de quien se piensa que sabe todo, absolutamente todo lo que pasó, pero que al igual que Darío, siempre según lo que piensa la familia de Araceli, se callaba por miedo, por esta amenaza supuesta de Carlos Casals, de que si hablaban y no enterraban el cuerpo en el fondo de su casa, iba a matar a toda su familia. Bueno, Horacio, gran nota hoy con el Papa, un hombre ejemplar, porque con todo el dolor del mundo... Siempre con entereza. Con entereza, con altura, con lo que queda, una familia pidiendo justicia y diciendo nosotros ya nos mataron. No queremos más muertos, dijo. Sí, totalmente, sí. Muy duro. Lo vamos a seguir ante cualquier novedad que surja con la investigación. Gracias, Horacio. A ustedes, un abrazo. Bueno, Horacio Telia, siguiendo el caso, la muerte de Araceli, que fue un caso emblemático, un femicidio. Recordemos cómo había empezado todo también, ¿no? Por ahí tenemos una placa, ponela a pleno, así lo compartimos. Cuando ella había salido a cenar con amigos el 2 de abril, después fueron a una plaza cerca de su casa y desde el teléfono a ella le llegó un mensaje a los padres, ¿no? Sí, dijo, prepara el mate que voy para allá. El 27 de abril aparece su cuerpo 25 días después de su desaparición, enterrado en la casa de Darío Badaraco, y como contábamos recién, 3 policías separados. Uno es el hermano de los acusados de ser cómplices del asesinato, ¿no? Una búsqueda sin freno de la familia, de sus amigos. Me acuerdo de haberlo seguido desde el primer momento, este caso con la familia pidiendo justicia y la aparición de Araceli, hasta que 25 días después apareció asesinada en la casa de este hombre, que ahora parece muerto, que lo encuentran, lo matan en prisión, en el penal de Sierra Chica, con agua hirviendo y a los golpes, y que él había declarado
declarado como testigo en 2 o 3 oportunidades ante la Fiscalía y nadie sospechaba que el cuerpo de Araceli estaba enterrado en el fondo de su casa. Luego apareció por la investigación de la policía y el olfato de un perro. La familia sigue pidiendo justicia.